sabes cómo hablar con las máquinas? ¿Hablar con las máquinas, Axel? ¿Cómo está eso? Pues de eso vamos a platicar con el doctor César Herrera, consultor en sistemas de información e ingeniero de software. Él es nuestro entrevistado del día de hoy y nos ampliará el panorama acerca de los lenguajes de programación. Ya sé a qué te refieres. También tendremos buenos consejos sobre cómo relacionar nuestro lenguaje con el de las computadoras. Bueno, primero lo primero. Debemos definir qué rayos es un lenguaje de programación. En eso te equivocas, Axel. Lo primero es la bienvenida. Bitbotser, bienvenidos y bienvenidas a Bitbots, prácticas del tecnocotorreo. Ahora sí, Axel, vamos a platicar con las máquinas. ¿Qué es un lenguaje de programación? Yo diría que es el idioma que hablan las computadoras, como TIVA. Algo así. Más bien es el lenguaje con el cual nosotros nos comunicamos con una máquina. Bueno, sí, creo que tu definición está más chida. Así como los seres humanos hablamos diferentes idiomas, como el español, inglés o portugués, las computadoras también tienen su propio lenguaje. Uy, lástima que Pepe Pepino ande en su semana sabática en Pepinolandia. Pero sigamos. Los lenguajes de programación son sistemas estructurados que permiten a la persona dar instrucciones específicas a un dispositivo o software con la finalidad de lograr determinados objetivos. Entender un lenguaje de programación nos puede ayudar con algo tan simple como reprogramar al personaje de un videojuego o cambiarle el traje, hasta algo tan complejo como mandar un cohete a la luna. Por ejemplo, todos sabemos que en el español las letras son símbolos que representan sonidos. Por ejemplo, este símbolo representa el sonido S, este otro al sonido O y este último al sonido L. Si unimos estos símbolos forman la palabra sol. Si juntamos una serie de palabras hacemos una oración, como el sol salió ayer. Es así como los seres humanos nos comunicamos. Pasa lo mismo con los lenguajes de programación. Podemos darle instrucciones a un programa mediante una serie de símbolos representados por letras. Así nos comunicamos con una computadora y le damos instrucciones. Existen 3 niveles de programación, los de bajo, medio y alto nivel. Dependiendo del que elijamos será la complejidad de lo que debemos decirle a la máquina. Por ejemplo, los de alto nivel son los programas externos a las máquinas que podemos trasladar de una a otra. Como vimos ayer en nuestro programa, existen diferentes lenguajes de programación como Java, Python o CSS. Tienes razón, Gaby. Por el momento, vamos con la entrevista. Hola, saludos Axel y Gaby. Soy el doctor César Herrera. Me dedico a la ingeniería de software. Como decimos, es desarrollar software, crear sistemas de información y para ello pues necesitamos escribir instrucciones de código en diferentes lenguajes de programación. De inicio me gustaban los idiomas y veía que en programación tenía una similitud para mí. Entonces empezaba a aprender a programar, a cómo era esto una computadora. A lo mejor va de la mano si te gusta estar investigando, aprendiendo, pues eso te diga, esto es lo mío. Me gusta aprender, me gusta resolverlo y que lo haga una computadora. Y igual, como en todas las lenguas o lenguajes, hay diversos lenguajes de programación. Pues tienen los lenguajes de un bajo nivel. Es una comunicación específica con el hardware. Entre más bajo nivel requieren pues solamente código binario, que son ceros y unos. Ejecutan solo operaciones aritméticas, lógicas y para controlar ciertas secuencias de caracteres. Y aquí también se incluye algo que se conoce como lenguaje ensamblador. Y en este caso no existen como tal nombres para estos lenguajes, es máquina o ensamblador. En el caso de un nivel medio, pero estos los crearon para una transición entre un lenguaje de bajo nivel y el que le sigue, un alto nivel. Estos son lenguajes que pueden ser imperativos, funcionales. Son el llamado BASIC o lenguaje C. Todavía se utiliza con frecuencia para programar ciertas aplicaciones o software en sistemas operativos de alto nivel. Estos sí presentan funciones e instrucciones muy similares y operaciones a lo que es el lenguaje que ustedes utilizan o utilizamos, ¿no? Como el español. Aquí no dependemos de un hardware, de una computadora. La ventaja de esos lenguajes es que se pueden cambiar entre diferentes computadoras. En esta categoría ya están los lenguajes de programación que utilizamos hoy en día como Java, un Python, un C#, un Go. Eso es lo que pues, se refiere a niveles de lenguajes de programación.
¡Ay, sí! Esos Big Boxers se creen muy listos. Que yo investigué sobre esto, que yo investigué sobre aquello. Bah, pamplinas y paparruchas. También el he entrevistado hablando muy sabiondo. Yo sé más que todos ellos. Puedo apostar que Gabriela y Axel ni siquiera han leído un libro de programación. ¿Que sí lo han hecho? ¿Que de eso se trata la siguiente sección? A ver, vamos pues, a ver qué nos dicen de la programación. Oye, Axel, ¿ya te presumí que ayer hice mi primer videojuego? ¿Hiciste un videojuego? Así es. ¿Tú lo hiciste? Yep. ¿Lo hiciste y no lo pasaste? No, lo hice yo solita. No lo puedo creer. Oye, ¿pero cómo lo hiciste? Mira, te cuento. Conseguí un libro que se llama Programa tus juegos con Scratch 3.0. ¿Como el lenguaje de programación? ¿Sí? ¿Lo conoces? Sí, Scratch es famoso por ser un lenguaje de programación visual y por eso es muy fácil aprender a usarlo. Tanto que está recomendado para jóvenes y hasta para niños. Además es gratuito, así que sirve al 100 para acercarnos al mundo de la programación. Así es, Axel. Y el libro Programa tus juegos con Scratch 3.0 también está recomendado para niños a partir de los 8 años hasta jóvenes e incluso adultos. La editorial DK lo publicó y lo puedes encontrar en su página de internet. ¡Órale, Gaby! Pues ahora sí, me quedé de a 6. Quien me tiene impactada es nuestro especialista del día de hoy. Pues no se diga más. Vamos a la segunda parte de nuestra entrevista. Y esta pandilla digital sigue de engreída, pero ya verán, ya verán. Por supuesto, Axel, y claro, Gaby, inclusive el fundador de Apple, Steve Jobs, él argumentó, todo el mundo en el país podría o debería aprender a cómo programar. Te enseña a pensar. Y por otro lado, también hay un sitio web, code.org, y aquí nos dicen, oye, hay famosos empresarios, hay programadores e inclusive artistas que intentaron programar y expresan su experiencia del por qué es necesario aprender a programar. Y pues, Axel, Gaby, ¿qué puedo decirles? Sería como preguntarles, oye, ¿puedo aprender inglés, alemán o una lengua náhuatl? La respuesta es siempre sí. Antes que dominarlos al 100%, primero tienen que relacionarse con ellos, sugiriéndoles para ello pues pequeñas prácticas y desarrollos sencillos. Y por supuesto leer para aprender nuevas palabras y las reglas de ese lenguaje. Hay que aprender esos comandos e instrucciones y practicarlos. Comprender cómo funciona y practica de 1 a 2 horas diarias. Y eso definitivamente va a apoyarles a enrolarse, a conocer lenguajes de programación y saber usarlos para desarrollar el software. Otra recomendación, el autoaprendizaje. De un inicio ir viendo tutoriales en YouTube e imitarlo. Hacer lo mismo paso a paso y después intentar hacerlo sin ver el video. Hoy en día existen diversos sitios como Camp. Tiene tutoriales sin costos, está en varios idiomas. Y este punto es interesante, ya que con la evolución de estos lenguajes del alto nivel que hacemos, en los lenguajes de programación también existe un estilo de lingüística. Pues esto involucra un vocabulario de comandos o palabras clave, también una sintaxis, que son las reglas que indican cómo deben ser ordenadas y utilizadas las palabras para su correcto mensaje y entendimiento por la computadora, el uso de mayúsculas, ciertas expresiones, puntos y comas, espacios, caracteres, y en algunos ciertos lenguajes existe una gramática, es BNF. ¿Y para qué? Pues así es como se mantiene esa estructura. Así cuando nos enseñaban a hacer enunciado, sujeto, predicado, aquí es muy parecido. Bueno, pues muchas gracias amigos, Gaby, Axel, llevan este mensaje que tuvimos, esta conversación a todos. Aprendan a programar, pues programando y respetando ese lenguaje. Los invito, igual pueden conectarse conmigo a través de Instagram por ahora, DR de doctor César, DR César Ponca. Y con todo gusto, pues aquí los puedo atender, inquietudes, temas de estudio, referencias, con todo gusto, porque pues necesito colegas para programar. Saludos. ¡Ay, sí! Ese experto se cree mucho hablando sobre lenguajes de programación y esas cosas.
Al igual que los beatboxers, pero esos cuates ni siquiera revisan la información que comparten y se los voy a demostrar. Oye Gaby, ¿tú sabes cuál es el segundo lenguaje de programación más usado en el mundo? No lo sé, Axel, pero ¿tú sabes cuál es el que está en primer lugar? No, Gaby. ¿Por qué no me cuentas? Solo si tú me cuentas primero. El segundo lenguaje de programación más usado es el de Java. Ya hablaremos de él en otro capítulo, pero por lo pronto les puedo adelantar que es muy útil en la creación de softwares para dispositivos móviles, así como para aplicaciones e incluso videojuegos. El lenguaje de programación más usado en el mundo es el lenguaje Patito, desarrollado por la Universidad de Falsos Datos. ¿El lenguaje Patito? No, espérate, algo está mal. ¿Qué pasó, Gaby? No sé, Axel. Mi celular me direccionó a una página de noticias falsas. Qué raro. ¿Por qué no en lo que resuelves ese problema vamos a nuestra primera parte del tutorial donde tendremos dinámicas que relacionan las habilidades lingüísticas con las de la programación? ¡Ay! ¡No asusten! Mejor vamos con ese tutorial. Para la programación se necesitan usar lenguajes de programación. Propiamente es un conjunto de reglas para describir comandos o funciones que estén predefinidas. Hay que mencionar que hay varios niveles de lenguajes de programación. Es el de bajo nivel y el de alto nivel. Los lenguajes de programación de bajo nivel son los que trabajan directamente con el procesador de una computadora. Pues estos lenguajes son bastante densos, no están basados totalmente en palabras como los lenguajes de alto nivel. Y ya que estos se comunican directamente con el procesador, pues no es en lo que los programadores se suelen enfocar, ya que esto ya viene prehecho en los sistemas operativos de las computadoras. Digamos que es el lenguaje que se habla directamente con el cerebro de la computadora, los de bajo nivel. En cambio, los lenguajes de alto nivel, por ejemplo, C++, o Java, o JavaScript, o PHP, etc., son lenguajes de alto nivel y son más parecidos al lenguaje ordinario, al lenguaje como un idioma, como lo es el español. Y entonces aprender a programar pues implica entender la lógica, implica entender los algoritmos, implica entender las instrucciones que le quieres dar a la computadora y en lo específico implica aprender un lenguaje de programación. ¿Vieron cómo engañé a los beatboxers con mi página de noticias falsas? Para que se les quite. Hasta tuvieron que hablarle a un especialista para salir del oso que hicieron. Ay, vamos a ver si lograron resolver su problemita. Creo que ya resolví el problema, Axel. El lenguaje de programación más utilizado en nuestros días se llama Python. También hablaremos de él en un futuro. Solo les adelanto que es muy popular por ser de código abierto, además de tener una sintaxis sencilla y fácil de entender, por lo que ahorras tiempo y sirve tanto para personas que están aprendiendo como para aquellas que ya están avanzadas. Esa información sí te la creo. Estuvo muy raro lo que pasó con tu celular. Lo sé, amigo. Sigo intrigada. ¿Qué habrá sucedido? ¡Ay! ¿Y ahora qué está pasando? No lo sé. ¿De dónde sales tú? Soy Trole y vengo del mundo de la verdad absoluta. Les vengo a hablar sobre lenguajes de programación, tema en el que soy experto. Lo primero que deben saber es que el lenguaje de programación no tiene nada que ver con el lenguaje que ustedes, los seres humanos, utilizan y que se conoce como el lenguaje natural. Eso no es cierto. Existen términos muy similares como la sintáctica y la semántica, que tanto en el lenguaje natural como en el de la programación se encargan de revisar las funciones de las palabras, así como las reglas gramaticales con las que funcionan. Bueno, tal vez en eso sí se parezcan. Pero en el lenguaje de los seres humanos, ustedes pueden escribir como se les da la gana y no pasa nada. Eso tampoco es cierto. En el lenguaje natural existen reglas para poder escribir bien y que se entiendan las palabras y oraciones. Pasa lo mismo en los lenguajes de programación.
si alguien no obedece las reglas, no se entenderá la indicación escrita para la máquina. Bueno, pero fuera de eso, la lingüística no tiene nada que aportar al lenguaje de la programación. Eso tampoco es cierto. Por ejemplo, el programador Paul Graham planteó el término macroanafórica, que toma su nombre de la función macro en una programación, y la figura retórica conocida como anáfora, que sustituye una palabra para no repetirla constantemente. ¿No es así, Gaby? Cierto, Axel. Básicamente, una macroanafórica sirve para introducir una indicación automática en nuestro programa sin la necesidad de estarla repitiendo. Ya vi nada más que nos estás troleando. A mí se me hace que fuiste tú quien se metió en mi celular para mandarme una página de noticias falsas. Ah, se creen muy listos, beatboxers. Pero les recomiendo que a partir de ahora verifiquen muy bien la información que revisan y comparten, porque volveré con más noticias falsas y ni ustedes se darán cuenta. ¡Qué ser tan extraño! Y qué molesto, ¿eh? Mejor regresemos a nuestro tutorial. Ya que estamos hablando de lenguajes de programación, pues hay distintos tipos de lenguajes de programación o distintos paradigmas de lenguajes de programación. Les puedo mencionar los de procedimientos, los que son orientados a objetos y los que son declarativos. Los lenguajes de programación de procedimientos están determinados a buscar una solución para una tarea paso a paso y todo el sistema se divide en una serie de pasos o procedimientos para completar la tarea. Los lenguajes de programación orientados a objetos se desarrollan como un conjunto de objetos que están interrelacionados y cada uno de estos objetos puede generar una gran cantidad de implementaciones y de interacciones con los otros objetos. Y además habíamos mencionado los lenguajes declarativos, que son los lenguajes que dan la descripción de un problema y el resultado esperado, un tanto como pseudocódigo, por ejemplo. Hoy uno de los paradigmas de programación más utilizados es el de programación orientada a objetos. Entonces, si estás interesado en aprender a programar, pues esta es la visión que debes de tener. Vas a aprender a enseñarle a una computadora a hacer lo que tú le ordenes. Se lo tienes que ordenar de manera clara, específica, ordenada, y debes de tener en mente siempre la pregunta de si eso que quieres hacer es programable, es decir, si eso que quieres hacer es algo que se puede sistematizar o que se puede repetir y que se puede hacer siguiendo una serie de pasos específicos, los algoritmos. Bienvenido al mundo de la programación. Ay, sí, les digo que estos beatboxers se creen mucho. Y el tutorial es la peor sección de todas. Voy a regresar con más paparruchas y me los voy a trolear a todos. Ahora sí, Gaby, con todo lo que aprendimos hoy, puedes echar el tecno chismecito con tu computadora. La verdad es que, gracias a nuestro tutorial, me será más fácil entender el lenguaje de las computadoras. Y también gracias a nuestro especialista de hoy, el Dr. César Herrera, aprendí sobre la relación de nuestro lenguaje con el de las máquinas. Oye, mi Gaby, ¿y tú sabes cómo ha cambiado nuestra forma de trabajar gracias a la informática? ¿Me estás troleando? ¿Como hace rato lo hizo el trole? No, Gaby, es una duda genuina, pero mejor lo dejamos para la próxima. ¿Cómo ves? Va, así investigamos más sobre el tema. Por ahora, recordemos nuestras redes sociales. Puedes visitarnos en jovenesencasa.cep.gov.mx y unirse a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. También puedes volver a ver los programas de Jóvenes en TV en youtube.com/Media Superior MXC. Y ahora sí, beatboxers lingüistas, eso es todo por hoy. Nos vemos en otra emisión de Beatbox para echar el tecno cotorreo. Hasta la próxima.